Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar una continuidad de lo que veníamos hablando acerca de la epistemología y el pensamiento filosófico. Habíamos concentrado en un autor muy específico del siglo XX que era Marie y consideraba la política y la ética de la ciencia, que no eran dimensiones de análisis separadas de la epistemología en cuanto a la práctica social. Habíamos visto un poco de la epistemología de la educación tecnológica, que hacía referencia un poco a la teoría del conocimiento, al realismo intelectual, pero que apuntaba mucho a los conocimientos explícitos y sistemáticos también, ¿no? Consideraba que la epistemología cubre determinados aspectos, como por la aparición y el desarrollo del conocimiento humano debido a las prácticas históricas sociales. Y consideraba también que el mundo era aprensible. La epistemología, entonces, era el estudio de los métodos que conocemos hoy en la actualidad. Pero la epistemología también viene a ser la generalización de los resultados mucho más importantes del conocimiento científico con del mundo. Entonces, esto va a implicar que la epistemología va a influir en las tecnologías en las medidas que la tecnología va a aportar cierta información a la construcción de ese conocimiento científico. Entonces, también hace referencia a que la ciencia no se separa de la tecnología, pero eso es una postura filosófica desde la ciencia, específicamente desde las ciencias sociales. Para nosotros empezar a hablar de los lineamientos generales de una epistemología, es muy importante remarcar cuáles serían aquellos lineamientos, que es el estudio de la aparición y el desarrollo de un determinado conocimiento debido a las prácticas históricas sociales, el estudio de la aparición de un conocimiento tecnológico que puede darse a través de las prácticas y que va a tener como función la traducir o transcribir ciertas problemáticas y que será una solución práctica y real, y así va a ir la constitución de la ciencia, hace referencia. Sin embargo, no es alejada a lo que nosotros manejamos como concepto de tecnología, pero con eso de la soltura de poder tener esa articulación, esa relación, pero que también cada uno con un conocimiento propio, con una metodología específica, con un lenguaje apropiado, entre otras cuestiones, ¿no? Podemos hacer referencia que uno de los lineamientos también tiene que ver con el desarrollo del conocimiento tecnológico debido a las prácticas, a las interacciones que se generan en esas mismas prácticas también con la ciencia y que tiene que ver con esa formulación de los procesos de producción, ¿no? También vamos a considerar que los estudios de los métodos que tiene la tecnología se conoce como métodos de aplicabilidad, según el enfoque y el punto de vista de la ciencia, no de la educación tecnológica, como nosotros guardamos en ese sentido y cómo conllevamos esa figura o ese andar o ese saber, lo sistematizamos a través del tiempo. Pero no podemos dejar de no pensar o no de cuestionarnos aquellos que nos plantea la ciencia, ¿no? Los métodos de resolución de problemas es sabido que son aplicabilidad de métodos científicos que nosotros podemos darles aplicabilidad de la educación tecnológica con otra metodología, con otros modelos, con nuestro funcionamiento, con otros procesamientos también, pero que tiene que ver con la práctica del problema, vamos desde la ciencia en sí, pero vamos a ver, por ejemplo, que si tomamos a la tecnología desde el punto de vista de las generalizaciones, entonces aquí podemos hablar de un método científico aplicado si tomamos la tecnología como un provenir de la ciencia básica. Entonces, generalización de los resultados, que sería mucho más importante de conocimiento, vamos a decir, científico del mundo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos no dejar de decir que la tecnología no se puede ir definiendo o comprendiendo o analizando en su fuerza de manera independiente del grado o el desarrollo de las fuerzas productivas de una sociedad específicamente, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que tanto la ciencia como la actividad racional, la técnica como una actividad práctica o la ola tecnológica en general, no es necesario que correspondan con el proceso de producción
tanto ya sea de bienes, de servicios, de mercancías de una sociedad, y valga decir producción de valores, de usos y de cambio, como un intercambio de moneda, como un proceso de mercantilización que se utilizaba en tiempos de la historia, en donde vamos a hablar del trueque también, ¿no? Podemos hacer referencia que cuando se habla de la necesidad y la posibilidad de hacer tecnología, es, el pensamiento en sí se va a ir y va a contrachocar con el hecho concreto de poder medir cuánto es la capacidad del trabajo creativo, con qué cuenta o cómo se puede generar una sociedad, sus instituciones y sus especialistas. Bueno, lo que venimos definiendo, venimos trabajando, no trata la capacidad de ensamblar o de embotellado de la automatización, se trabaja haciendo referencia al trabajo creador, a la capacidad de tomar conciencias sobre una determinada problemática, en un complejo de poder ir resolviendo determinadas situaciones en sí, donde presentamos en sí específicamente la necesidad tecnológica y sociales que pueden invadir o que forman parte de nuestro tiempo. Entonces, esta capacidad se puede traducir en capacidad administrativa, intelectual, de recursos, en especial la posibilidad de poder contar con centros o instituciones de investigación. Miren cómo nosotros, si nosotros abrimos o hacemos apertura a nuestras capacidades intelectuales, más allá de lo que nosotros tenemos conformado dentro de un proceso pedagógico, didáctico, de construcción significativa durante 4 años, cómo podemos hacer apertura a la tecnología de una visión filosófica, llámese ciencia aplicada también, que es lo que consideraba también algunos de los autores de Thomas Butch también, ¿no? Hablar un poco de esto, podríamos decir algunos de los elementos que han sido limitantes, del de observar como el primer elemento limitante. No sé si tiene la claridad en cuanto a la tecnología, a la innovación tecnológica, el cual permite poder establecer filtros mentales y sociales que puedan detener el proceso de conocer el problema en su especificidad y en generalidad. Entonces, aquí puedo invertir el problema en un asunto, en una especie de futuro venidero, ya sonando, lo que va a malgastar aquellas experiencias o cómo puedo dar solución. Otra cuestión, otro parámetro, otro limitante es la aplicación del conocimiento científico, que parece no llevar a cabo las exigencias epistemológicas que un proceso de creación de tecnología requiere. ¿Y por qué decimos que no satisface? Y porque basta estudiar cualquiera de los paradigmas de las clases de las teorías de las ciencias para ver la inconsciencia o el sentido empirista que nosotros ponemos en esto de hacer o desarrollar, ¿no? En términos generales, la tecnología, así como sus características fundamentales, puede ser discutida desde un plano de un conocimiento nuevo que se puede adquirir a partir de una apropiación, de una necesidad sentida por el hombre en una sociedad, por la aplicación total de esa necesidad, puesto que no solo mediante el aporte de diferentes disciplinas y criterios pueden ir desenvolviéndose el hombre a través del tiempo, dando soluciones a esas necesidades. Y tiene que ver el enfoque transversal de las líneas, de los ejes, con la historia específicamente, y que forma parte de ese patrón del pensamiento filosófico que lo vio envuelto, explicitado en las necesidades del porqué de las mismas se podía ir dando o suscitándose y transformándose en una nueva necesidad de acuerdo a la resolución que iba teniendo cada una de ellas, ¿no? Si nosotros tenemos que hablar cómo construimos o cómo vamos a construir hacia una epistemología de la tecnología, podemos decir que es un discurso constructivista de las tecnologías, que se cree que la tecnología reduce los aparatos y sus usos, de que está dado de su carácter tecnofactos, escuchen esa palabra nueva, y que son productos de saberes elaborados históricamente. Entonces nosotros tenemos que ver que la epistemología de la tecnología tiene que ver con los procesos conscientes operacionales, la determinación instrumental, los producir, es decir, los saberes tecnológicos, los procesos cognitivos, representacionales, que serían
las esencias representacionales, y poder hablar de un saber, una evolución epistemológica, es decir, de un saber empírico que tiene que ver con lo que transmite la generación de generación, eso que da cuenta de las modificaciones sustanciales a través de la imitación y el entrenamiento. Y el saber técnico, que es la transformación de la materia natural, requerido del trabajo, que se puede entrar en el dominio de los significados específicamente del aprendizaje significativo, y el saber propiamente tecnológico, que es el que nosotros construimos, es la teoría o la teorización, vamos a decir, del quehacer teórico técnico para hacer que ello un espacio de inclusión, de socialización del encuentro, del saber permanente, siempre con un ensayo-error en una forma de trabajo, ¿no? Y esto nos lleva a tener una categoría de las tecnologías como material, es decir, como físico, como tangible, que se va a transformar en una función de proyecto, de las representaciones que se van a poder ir constituyendo en la mirada del mismo. O puede verse como un proceso, como un conjunto de procedimientos para la concreción de un proyecto concebido, o puede ser desde la herramienta, que puede ser un instrumento que va a ir extendiendo la acción de las manos, es decir, la construcción de la herramienta. Y aquí tiene que ver con los instrumentos, las operaciones, cuáles son la manufactura y todo lo que desarrolla en sí esta concepción de esta categoría. Y luego tenemos el discurso, que es el que da cuenta, el que describe, el que transcribe, el que analiza las razones del objeto tecnológico, en donde el discurso se va a hallar siempre supeditado a la racionalidad, y tiene que ver con las subjetividades también, propia de una función específica de la disciplina. Entonces, desde la epistemología podemos decir que la tecnología constituye un salto cualitativo, cuantitativo, en el saber técnico específicamente, que no se halla propiamente en determinados instrumentos o en las máquinas solamente, o en las herramientas o en las estructuras discursivas teóricas, y que le refiere una nueva naturaleza al producto tecnológico. Y con eso me refiero que no podemos hablar solamente de energía, materiales o las tecnologías asociadas para la producción de energía o transformación energética, o para que sería la solución a la problemática de la falta de los recursos energéticos. Podemos hablar también y entrar a debatir un poco acerca de las tecnologías de la información y la comunicación, siendo la información como materia prima, que es lo que vende hoy en la actualidad y es lo que transcribe, es lo que transita, lo que va más allá de lo que nosotros consideramos, las comunicaciones, que serían las mediaciones, las interacciones, pero también tiene que ver y dar cuenta esto de las revoluciones tecnológicas, es decir, aquellas revoluciones que han sido sentadas o sustentadas desde la máquina del vapor, la utilización masiva de la electricidad, el tratamiento de la información, o sea, simbólica de la microelectrónica o de la electricidad o la informática en sí, ¿no? Bueno, y muchas otras cuestiones que pueden ir dándose cuenta, las mediaciones como mirada tecnológica, es decir, que no se va a permitir solamente a limitar o a vehiculizar, sino también a poder articular entre las prácticas de la comunicación, es decir, la interacción y el contexto social, y la producción y utilización de un universo simbólico, como las materias que son significantes, que cambio de materia es significante, tiene que haber una asociación interdisciplinaria también, ¿no? Aquí nos lleva un poco a poder trabajar después o en otro encuentro lo que sería la posmodernidad y el humanismo en la tecnología, que tiene que ver ese impacto social dentro de la modernidad, que cómo incide las economías, las políticas, las tecnologías, entre otras cuestiones. Sí me gustaría, para ir sellando, poder decir que tecnología, desde un punto de vista filosófico, se puede definir como aquel que podemos entender como la palabra técnica, que es un medio para alcanzar un fin, que todos lo sabemos, es el hacer del hombre, es transformar la realidad a la técnica, le compete el poder elaborar y utilizar determinados instrumentos y aparatos y máquinas y poder usarlos. Eso nunca tenemos que dudar a eso, ¿no? Es ese mecanismo, esa sistematización del mundo natural, llámese en contextos sociales, culturales o patrones, transformado en mundo artificial, es decir, la artificialidad de las máquinas, la incidencia del tecné, en griego, de la tecnología, ¿no? Entonces, está claro que la técnica nos dice mucho más
una cultura determinada y cuando esta técnica esté evolucionada va a comenzar a tener una base científica, que es la que comenzamos entonces a hablar de lo que sería tecnología. Podemos decir entonces que es una sociedad, en primer lugar, que se desarrolla conocimientos técnicos, el cual es necesario para desarrollar un conocimiento científico. Y sí, es necesario. Necesitamos interrelación, esa vinculación que tienen ciencia técnica y tecnología para poder ensamblarse una relación direccional o bidireccional para que se puedan nutrir, ¿no? ¿Por qué hablar de filosofía de la tecnología? Y bueno, la filosofía de la tecnología uno tiene un perfil propio, está tratándose de definir un campo de estudio y sigue siendo, o cual, según Esther Díaz, una genia, una epistemóloga que está viva aún, es una genia cigarra en fe, o según ella hace referencia a la subsidiaria de la epistemología o Quintanilla, que la situación actual es la de caracterizar una amplia difusión de los estudios de publicaciones, entre otras cuestiones que conllevan la dificultad o que se pueda desarrollar el campo específicamente, ¿no? Entonces, según unos autores, las tareas de la filosofía de tecnología podrían llegar a ser los problemas ontológicos, qué sucede al antes o el después, esa estructura, esa acción intencional de la entidad de los artefactos, de las causalidades instrumentales. Poder definir cuáles serían aquellos aportes, cuáles serían aquellos problemas de naturaleza epistemológico, los problemas epistemológicos, el conocimiento operacional, su estructura, la naturaleza, la invención, la relación entre el conocimiento científico y tecnológico, la estructura de las tecnologías, la creación de diseño. Bueno, yo lo que estoy hablando no es un chino básico, sino en realidad son conceptos que ustedes deben manejar para poder enseñar y tener ese conocimiento tecnológico para la apropiación de esa cultura tecnológica que ustedes como formadores de educación tecnológica lo requieren, ¿no? Entonces, le dejo muchas palabras como para que vayan trabajando, para que vayan buscando y después damos continuidad a esta presentación. Bueno, chicos, nos vemos enseguida a la brevedad. Y vamos a hablar acerca de estas temáticas que me parecen fundamentales poder ser trabajadas o poder ser abordadas.